El senador Gustavo Petro volvió a meter el dedo en la llaga del Centro Democrático al tocar el caso del Ñeñe Hernández y la financiación de la campaña electoral del presidente Iván Duque. La discusión política se calentó a tal punto que el congresista uribista Eduardo Rodríguez reapareció agitado en defensa de Iván Duque, diciéndole a Petro que cada vez se estaba pareciendo más al perdedor Donald Trump. Esto y otras cositas más se dijeron en este candente debate, donde se vieron nuevas peinadas y cantadas de tabla con peluqueadas nivel tipo loser norteamericano. Bienvenidos. Este tema de la financiación de las campañas y los proveedores. Mire, quien habla de financiar la campaña presidencial del doctor Duque es el Ñeñe Hernández. Nombre propio y apellido y alias, el Ñeñe, partícipe de una banda dirigida por el alias Mandarino, jefe criminal del clan Génico. Esa plata, ¿cómo se movió? 1.000 millones de pesos. De acuerdo a las grabaciones. ¿Cómo se movió? En las cuentas que manejaba Luigi Echeverry, el gerente oficial de la campaña, no. Esos 1.000 millones, ¿cuánto espacio físico necesita? Tendría que cargarse por lo menos en una camioneta, en una avioneta, para poderse desplazar en efectivo de un lugar a otro. Así han sido muchas de las campañas en Colombia. Han desplazado el efectivo en avionetas y se han repartido entre los diferentes cacicazgos regionales para manejar el dinero en efectivo. Y entonces la pregunta que uno diría es ¿este artículo sirve para? La verdad es que no. Las campañas, dos rieles, uno legal, donde no pasa nada, y uno ilegal, que no es visto ni por el Consejo Electoral ni por el Consejo de Estado, pero que debería ser visto por la Fiscalía, y la Fiscalía aquí es cómplice, porque ese es el modus operandi de la política tradicional en Colombia. Y entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué es lo que toca hacer? Y lo que toca hacer es que la financiación de una campaña debería ser exclusivamente estatal. Y para ello, el Estado es el que debería pagarle a los proveedores, no el candidato y la campaña del candidato. Y por tanto, el artículo, no solamente la proposición que discutimos, sino el artículo básico, debería ser otro. Y es la financiación directa del Estado y por tanto las transferencias en dinero directas del Estado a los proveedores de la campaña. Esos grandes proveedores generalmente son RCN, Caracol, para la televisión, son las cadenas de radio regionales y nacionales, son los periódicos y algún tipo de propaganda en vallas, etc. Esa es la financiación y esa es la campaña que tocaría hacer. Entonces, ¿cómo amoldar un artículo que hoy no está, que pertenece más a una reforma política, pero que este artículo del Código Electoral lo permite? ¿Cómo quitar la intermediación financiera, que generalmente en términos legales viene de un banco y que en términos ilegales viene de un cartel del narcotráfico, como en el caso de alias El Ñeñe? ¿Cómo quitarla si no se coloca una financiación exclusivamente estatal de la campaña? Vi una réplica, el representante Eduardo Rodríguez, no sé para quién es la réplica. Para el senador Petro, respecto a lo que acaba de decir el senador Petro. La palabra, por favor, me cierren el micrófono del representante Nilton. La réplica debería pedirla es el Ñeñe Hernández, que es el que dice se conversa, o es que son amigos. Y si estaba quebrado, ¿cómo era que financiaba campañas? Representante Eduardo Rodríguez para la réplica, tiene uso de la palabra. En este país, presidente, se ha acostumbrado a inventarse historietas y fábulas.
Y yo siempre he dicho que una mentira repetida no es otra cosa que algo que convierten en verdad. Y yo sí quiero ser muy claro en esto porque yo sí tengo autoridad al respecto. Yo hice la ley de delitos electorales. Y sé cómo usted como alcalde sacó a 3 de sus secretarios 3 semanas antes, o una semana antes, que es más vergonzoso, para que le hicieran campaña abiertamente a Juan Manuel Santos. Pero ahí sí no se le cae la cara de vergüenza. Y por eso hicimos esa ley de delitos electorales, para acabar con esas empresas criminales. Pero cuando digo, presidente, que una mentira repetida la convierten en verdad, es porque esta historia, que además la crea un periodista, el señor Rodríguez de Barranquilla, condenado por narcotráfico, y un abogado, para, según dice el hermano de el Ñeñe Hernández en un medio de comunicación como lo es Semana, para quitarles unas tierras, se inventan que era narcotraficante. Y vuelven a decir mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Pero como hay unos incautos que les creen, que simplemente para ellos es decir que lo que diga su jefe máximo, el jefe del odio, es indebatible, es verdad, pues lo repiten por todas partes. Por eso yo he pedido que se investigue a profundidad, porque si sé de algo es de la honorabilidad, no solamente del presidente Iván Duque, sino de Luigi Echeverry y de cómo se manejó esa campaña con transparencia. Así que yo le pido, senador Petro, así que yo le pido, si tiene alguna prueba de un narcotraficante que no estaba investigado por narcotráfico, que además lo que dice su esposa era que era un hablador, que yo conocí como empresario y lo he dicho públicamente en Valledupar, porque si hubiese sabido que tenía alguna tacha, yo soy el primero en solicitar la captura de un narcotraficante. No me alío ni los ayudo a escapar. Los pongo ante la autoridad competente. Así que, senador Petro, yo le pido respeto al presidente legítimo de este país, al presidente Iván Duque, y también le pido que aprenda a perder y que no se inventen más historias, que lo único que hacen daño es a la democracia y a las instituciones. Cada día usted se parece más a Trump, senador Petro. Bueno, no hay réplica que veo que algunos la estaban solicitando. Señor presidente, Representante Albán tiene el uso de la palabra y se alista el representante Juan Carlos Will. presidente, le pido la palabra. Senador Petro, excúseme, termino con las intervenciones que están siendo solicitadas, porque con todo respeto usted sabe que de réplica no hay. No voy a replicar, estoy pidiendo una nueva. A mí me parece que, por ejemplo, contrastemos con formas modernas de financiación. Ciertos candidatos, depende de su espectro ideológico, son financiados por grandes pulpos económicos. Y otros no. Otros, para tratar de buscar financiación, por ejemplo, hacen un crowdfunding. ¿Qué significa eso? La posibilidad de que miles de pequeños aporten con algo. Ustedes lo ven en las campañas de los Estados Unidos. ¿Quiénes financiaron a Trump? ¿Quiénes financiaron, por ejemplo, a Obama? Voy a poner el caso nuestro. ¿Cuántas son las donaciones que llegan hoy particulares? Y discúlpenme que lo diga, el Partido Centro Democrático, ¿y cuántas a Colombia Humana? Hay una distancia de cerca de 30.000 millones de pesos a cero. Esa es la realidad. ¿Cómo podría un movimiento como el nuestro financiarse? ¿Nos va a financiar Luis Carlos Sarmiento o el Sindicato Antioqueño? No. Y entonces, ¿cómo nos financiaríamos si no hay financiación estatal? Pues pidiéndole a millones de personas que colaboren con 10,000 pesos, con 5,000 pesos, con 20,000 pesos.
Miles, decenas de miles. Ahora, si ponen este artículo, si entra en vigencia, ¿a quién perjudica más? A ciertas campañas que se financian con los grandes pulpos económicos. No, pues eso le dan la orden a una secretaria y hace el registro. Y a las decenas de miles de personas que estarían con la otra campaña, ahí sí habría un problema. A mí me están persiguiendo porque 2 profesoras dieron en conjunto 350,000 pesos. Por ejemplo, imagínense lo que pasaría si a esas miles de personas que quieren financiar una campaña alternativa, no una campaña de los grupos económicos, les ponen ese tipo de requisitos. Eso es un requisito contra nosotros. Así de simple. Ese no es un requisito contra el sindicato antioqueño que financia sus campañas, ni contra el grupo Corona que financia sus campañas y a ciertos congresistas, ni contra el grupo Santo Domingo, contra el grupo Luis Carlos Sarmiento, etcétera, Ardila Lule. No, ellos tienen sus candidatos y eso no le va a poner ningún problema. ¿A quién le va a poner problemas eso? A quienes no cuentan con esos apoyos. A quienes porque postulan otro tipo de programas, de ideas sobre la sociedad colombiana, pues no tienen eso. Así que yo no voy a votar a favor de ese artículo en realidad. Eso no genera transparencia. Eso lo único que genera es que los pequeños ciudadanos de Colombia, desde el punto de vista económico, quedan por fuera de financiar una campaña política, mientras los grandes pulpos económicos se dedican a apropiarse de la política en Colombia. Algunos satanizan, pero a la hora de la verdad van y le piden a los mismos grupos de siempre, o los mismos grupos de siempre los llaman, les donan y no les piden nada a cambio, simplemente fortalecimiento de la democracia. Yo creo que aquí el problema no está en satanizar, sino en generar transparencia en esos 3 aspectos. 1, respecto al ciudadano que puede hacer libremente lo que quiera. 2, respecto a esos nuevos recursos que pueden darse y donde la ciudadanía también va a participar. Y 3, respecto a esos grandes, digamos, o esos donantes, como lo llama el senador Petro, grandes donantes, que no son grandes. Yo creo que aquí todos, absolutamente, todos nos han llamado y nos han dado donaciones y los hemos puesto de presente, transparentemente, como debe ser. Y yo quiero contarle algo, Angélica, que además usted y yo creo que en eso somos pioneros, y es que fuimos en línea los que mejor fuimos calificados a la hora de subir los recursos en línea. Y en eso creo que no nos podemos equivocar. Ojalá toda la ciudadanía esté poniendo el ojo quiénes dan para campañas, por qué lo dan y si le piden algo a cambio. Eso creo que no se puede quitar, de tal manera que yo lo que invitaría es aprobar el artículo como viene y generar un mejor diseño institucional para que se puedan tener estos 3 aspectos bien delimitados y no quitemos, digamos, que la posibilidad de que la ciudadanía participe, pero tampoco quitemos la oportunidad de que la ciudadanía sepa quiénes son los que donan a las diferentes campañas. Senador Gustavo Petro. Gracias, presidente. Mira, yo escuché, usted no me dio la oportunidad de esa vez que le pedí la palabra. Cuando hablé del Ñeñe Hernández, un parlamentario pidió réplica y habló. Yo no entendí muy bien la lógica, porque se entiende que la réplica es cuando uno nombra, por ejemplo, a ese parlamentario, pero ¿cómo es que reacciona porque nombro al Ñeñe Hernández para replicar? Porque nombró a Duque. Dijo algo que pues me pareció muy interesante, ¿no? La defensa es que Ñeñe Hernández no es un narcotraficante, y la prueba es que la esposa, ex esposa, que está peleando por los bienes de Ñeñe Hernández. Muy interesante. Pero fíjese usted que así no funciona la política. Ni lo judicial ni la política. Acabo de escuchar a Santiago decir que cada bancada aquí cumple un rol. La oposición cumple su rol de oposición y como es minoría, pues se le pasa por encima. Eso no es así en un sistema electoral, cuando se discute un sistema electoral. No es así. Igual que la oposición muchas veces, por raciocinio, puede apoyar una propuesta del gobierno,
porque conviene al país, etcétera, no es porque diga el gobierno sí que hay que decir no. De la misma manera, en un régimen democrático, y subrayo la palabra democrático, las mayorías tienen que velar por las garantías de las minorías. Ojo con ese precepto, Santiago. Ustedes, como mayoría parlamentaria, tienen que velar por los derechos de la minoría política, en este caso, electoral. Y el código electoral, la discusión sobre él, es donde se manifiesta ese tipo de posición y de talante democrático. ¿Qué pasa aquí? Que nos piden que de buena fe, que va a haber una buena fe en un tema electoral donde compiten las fuerzas políticas por el poder en Colombia y las fuerzas sociales a las que representan las fuerzas políticas, nos piden que actuemos de manera buena fe al República hace parte de un grupo político. No enemigo, rival, ojo con esa palabra, rival. Posiblemente nuestras fuerzas van a competir en la campaña al Congreso de la República que se avecina y a la campaña de la Presidencia de la República. Ustedes lo que nos están... que nuestro rival... Les recuerdo la palabra que hizo que el sacerdote Restrepo terminara con una decisión terrible, y yo pienso que equivocada en el caso de él de tomar las armas. Él dijo, es que el que ¿cómo es? Escruta, elige. Más o menos nos está pidiendo la bancada de al final, cuando el presidente... Termino. Cuando el presidente nombre registradores seccionales en todo el país y tenga la libertad de hacerlo porque el Congreso se la confirió, pues lo que estamos haciendo aquí es decirle al presidente de la República que escrute las elecciones del año 2022. Nuestro rival. Pues yo, la verdad, en esa tontería no caigo, porque ese no es ni el talante democrático que debería demostrar la bancada mayoritaria del Parlamento, ni es el camino que realmente nos permite dotar de transparencia unas elecciones que en el fondo, como lo ha demostrado toda la historia nacional, es la base de la paz. Así que yo voy a votar negativamente este artículo. Gracias. Yo también con Petro voy a votar negativo. Bueno, representante Eduardo Rodríguez. Presidente, rápidamente, y le agradezco. Lo primero es decirle, presidente, que hago la réplica por varias cosas que vuelvo a repetir, una mentira tras otra mentira la terminan convirtiendo en una verdad. Mire, yo no sé si es que el doctor Gustavo Petro no ha profundizado el artículo, pero no es el presidente el que va a nombrar los registradores delegados. Eso es falso, eso es mentira. Y se está pidiendo facultades para una reestructuración con ocasión de tener una registraduría moderna. Hay que mirar también quién elige en nuestro diseño institucional el registrador nacional del Estado Civil. Y yo, por supuesto, tengo que decirle que es los presidentes de las altas cortes, no se le olvide eso. Tercero, no haga la política con base en la mentira o el ataque hacia los demás. Yo creo que eso ya pasó de moda, la política del odio no es bienvenida. Y se lo digo con todo respeto, senador, porque es que usted maltrató la campaña del presidente Duque y en su momento yo pedí la réplica para decirle cómo eran las cosas. A mí lo de la ñeñe política me vale 5. Investiguen, profundicen. Y eso es lo que tiene que hacer un demócrata, pedir que las autoridades competentes profundicen, así como tienen que profundizar, y lo he pedido,
lo de la bolsa las bolsadas de billetes suyas, así como tienen que profundizar las comunicaciones del Ñeñe, donde supuestamente algunos mineros le ayudaron a ustedes. Hay que investigar si eso es cierto, si es verdad o es mentira, si hay trazabilidad del dinero, y eso es lo que hemos pedido y lo pido como demócrata. Pero no le siga mintiendo al país. Eso no es bueno para la democracia. De debates con altura, senador. Y yo le pido que si respecto a este artículo usted tiene un tema más profundo contra el registrador, arregle sus problemas allá con el registrador, pero no venga a decirle aquí que nosotros estamos dándole facultades al presidente Duque de nombrar a los que van a hacer las elecciones del 22. Eso es completamente falso. Gracias, señor presidente. Presidente. Yo quiero preguntar a los Presidente. de la eliminación, senador Roy. Gracias, presidente. Es que se acumulan los motivos para intervenir. Antes de explicar por qué la proposición que ya está radicada creo puede resolver el asunto con la admonición del representante Germán Navas, además, debo decir a lo que acabo de escuchar varias cosas. Probablemente, si alguien no necesita quien lo defienda aquí, es Gustavo Petro, que se defiende solo y además no me corresponde ni milito con él. Pero lo que acabo de oír sí me parece que ante los colombianos exige absoluta claridad. El representante Eduardo Rodríguez, para empezar hace varias horas, en una réplica que escuché, y que por respeto a no haber sido mencionado yo no quise contrarreplicar, puso como contraejemplo al hecho de que el Ñeñe Hernández haya estado contaminando la campaña presidencial del hoy presidente Iván Duque, el asunto de que funcionarios de Gustavo Petro habían salido de manera libre y voluntaria y espontánea a apoyar la campaña del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Qué tiene que ver la infiltración criminal y mafiosa con la decisión libertaria, libérrima de un ciudadano que le da la gana dejar su cargo para ir a acompañar la elección que le provoca? No tiene nada que ver una cosa con la otra y nada de ilegalidad tiene esa circunstancia. En buena hora acompañaron el proceso de paz, antecedente importante para la democracia. Pero lo que acaba de decir el representante Eduardo Rodríguez me parece que merece, eso sí, una réplica. Y es que él dice, lo de la ñeñe política me vale 5, lo entrecomillo. Y dice además que se maltrató la campaña de Duque al mencionar a ñeñe. No, representante, lo que maltrató la campaña, la deslegitimó, la contaminó, la mancilló es el hecho de que el primer día, desde el 7 de agosto, ya ha sido invitado a la posesión el testaferro de un narcotraficante. Eso es lo que deslegitima el poder. Y yo lamento que ese debate haya que traerlo aquí cuando nada tiene que ver con el código electoral, pero no podemos dejar en el aire que el hecho de que haya negociaciones con la familia de la vicepresidenta, con el Memo Fantasma, por ejemplo, no tiene alguna relación con la deslegitimación del poder. Serán las autoridades, claro, las que... Continúe, senador Roy Barreras. Serán las autoridades quienes investiguen, pero por favor, aquí, por supuesto, lo que ha hecho daño enorme ha sido la infiltración mafiosa en las elecciones. Y entonces sí caemos en el punto de lo que tiene que ver con este artículo, que va mucho más allá de afinidades institucionales o inclusive personales. A mí me parece que este es un buen código, creo que moderniza, que estábamos en mora de hacerlo. He visto al registrador no solamente con el espíritu de corregir lo que en más de 30 años no se ha hecho, sino también lo he visto transparente, aceptando todas las proposiciones que se han hecho para tener más ojos, como decía la representante Juanita Gobertus, en la mejor definición de la transparencia, más ojos encima del escrutinio, más ojos encima de todo lo que ocurra. Yo creo que se está actuando bien, pero por supuesto que no se puede dejar el destino de la democracia colombiana solamente en la buena fe. Por supuesto que no somos ingenuos y el hecho de que unas facultades abiertas sin ninguna limitación en plena campaña electoral implicarían que funcionarios nombrados a dedo con criterios absolutamente ideologizados o partidistas, o peor aún, con criterios como los que se han designado algunos otros funcionarios en este gobierno, sean los que determinen los resultados electorales. Perdóneme, deme un minuto más.
Cualquiera tiene que tener alertas en este asunto. Ahora, también hay que ser conscientes de que hoy ya las mayorías de los partidos tradicionales son las que están escrutando. Es decir, si no se aprobara este código, no impedimos que haya el riesgo de la manipulación por parte de funcionarios, porque es que hoy el viejo sistema bipartidista frente nacionalista está hoy presente en todo el país y allí no hay nadie que represente verdaderamente a los partidos de oposición. De manera que hay que aprobar el código, hay que modificarlo, hay que aprobar esta planta precisamente para eliminar ese viejo, vetusto sistema contaminado frente nacionalista y que refresque con nuevos funcionarios que cumplan estas funciones, pero que además tengan independencia y transparencia. Por eso me gusta aprobar el artículo, aprobar la proposición que lo ligue a la planta de cargos como está en la proposición y además aprobar la proposición aditiva del representante Carlos Germán Navas que dice que deban ser proveídos por concurso de méritos. Claro. Bueno, escúcheme, voy a preguntarle a los... Eso elimina toda sospecha. Esa es mi propuesta. Perdóneme 15 segundos, presidente. Si las personas que presentaron la eliminación quisieran retirarla y permiten que lo aprobemos con los condicionamientos que hemos puesto Navas y yo, pues y Benedetti, pues podríamos aprobar el artículo con esa proposición que está radicada. Gracias, presidente. Suscríbete en Lo Más Trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación.